Bueno, le damos gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos ha concedido de estar aquí en la casa de Dios. Saludamos a todos los que están con nosotros en YouTube o en Facebook. Dios les bendiga de parte de nosotros aquí en Asamblea de Oración. Hoy este domingo no me tocaba a mí predicar la palabra de Dios. Ayer tuvimos un evento en la iglesia, tuvimos una salida, un recreo en el parque, todos tuvimos un convivio, ¿verdad? En el parque y nos gozamos todos, extendimos las invitaciones a todos, ¿verdad? Y esperábamos de que estuvieran con nosotros. Pero hoy no me tocaba a mí, le tocaba al hermano Mario, ¿verdad? Que se halló un poquito delicado de salud, ¿verdad? Hoy en esta mañana. Oremos por él, ¿verdad? Para que él esté mejor. El siguiente domingo él estará con nosotros y él estará trayendo la palabra de Dios. Pero hoy yo, bendito sea Dios, se me dio este privilegio. Y pues vamos a ir un poquito, ¿verdad? No es una serie que vamos a tomar, nomás estoy reemplazando el tiempo que nuestro hermano Mario no tomó, que no pudo tomar hoy. En los domingos que siguen también, después de nuestro hermano Mario, estamos también aquí en esta iglesia discipulando y mi nieto va a estar tomando parte aquí, ¿verdad? Va a estar trayendo la palabra del Señor después de nuestro hermano Mario. Queremos también pensar y mirar en el futuro también. Queremos preparar varones aquí en esta iglesia que puedan predicar y traer la palabra de Dios. Él ha tomado los pasos, ha recibido a Jesucristo como su único Salvador, ha sido bautizado y ha sido miembro de aquí de esta iglesia toda su vida, ¿verdad? Y queremos darle esa oportunidad estos domingos. O va a estar aquí 2 domingos, él, ¿verdad? Compartiendo la palabra del Señor. Pero hoy en esta mañana nosotros aquí, ¿verdad? Saludamos a todos, ¿verdad? De los que nos pueden sintonizarse con nosotros en Facebook. Vamos a estar en el libro de Hebreos, ¿verdad? Esta no es una serie, es cuando yo regrese para atrás a traer la palabra de Dios, vamos a entrar en una serie. Estoy en un debate entre mí, ¿verdad? Si tocar el tema del sufrimiento, ¿verdad? O ir a otro tema que tengo también en mente de Cristo. Hay 2 temas que ahorita estoy luchando, no sé cuáles van a ser, si va a ser el sufrir, por qué sufrimos, o un tema concerniendo de Cristo Jesús, que me encanta y me fascina hablar de Cristo. Pero hoy vamos a estar aquí en Hebreos en el capítulo 13 y vamos a leer aquí en el nombre del Señor en el capítulo 13 del verso 1 hasta el 6 hoy en este domingo. Y le damos gracias a Dios que hoy en este día del Señor podemos estar aquí. Si nos podemos poner en pie en reverencia a la palabra del Señor, ¿verdad? Y vamos a estar leyendo esta escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la palabra infalible del Señor. Capítulo 13 de Hebreos. Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por este grande privilegio que tú nos concedes reunirnos, Señor, y poder estar aquí, Señor. Te doy gracias por este día del Señor que nos podemos congregar como iglesia, que podemos estar aquí presentes. Te damos gracias que cada día vamos aprendiendo cada vez más y más, refrescando, a veces recolectando lo que olvidamos, Señor. Te pedimos tu bendición, Señor, en nuestras vidas. Sabemos bien y estamos conscientes que tu palabra es bendición y que
es una espada de dos filos, Señor. Te damos gracias porque podemos estar aquí hoy. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder comprender estas cosas y danos la habilidad, la voluntad para poder hacerlo también, Señor. Que no nomás seamos oidores, pero también hacedores de tu palabra. Con la ayuda tuya yo estoy seguro que lo vamos a poder hacer, Señor. Ayúdanos, Padre. Te ruego en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Podemos tomar nuestros asientos, hermanos. Hebreos sirve como una conclusión, hermanos, por en caso de que no sabíamos de esta epístola. Es una conclusión de la teología pasada. Estamos hablando nosotros, Hebreos, es un libro muy precioso, muy profundo. Les recomiendo a todos ustedes que amamos leer la palabra de Dios, hablar de la palabra de Dios, que vayamos aquí a esta epístola de Hebreos. Hebreos es una epístola muy preciosa, muy profunda, que también nos puede dejar impresionados o asustados, ¿verdad? Porque no entendemos algunas cosas. Con las ayudas que tenemos hoy, hermanos, la iglesia, no hay razón por qué temer. Dios ha permitido que se establezcan muchas ayudas. Y miramos nosotros aquí en este Hebreos para ayudarles a ustedes a entender, estamos hablando nosotros de una conclusión ya y a un inicio a algo que nosotros no deberíamos de olvidar. Estamos hablando de que estuvimos mirando, miraremos en Hebreos la teología del pasado y aquí en este capítulo 13 miraremos la ética cristiana. Esta palabra ética es una palabra que es muy usada en los institutos y creo que también será en los colegios cristianos, pero es una palabra que se utiliza mucho en los institutos cristianos, la ética cristiana. ¿Qué es la ética cristiana? Cuando yo llegué al instituto, ¿verdad? Por primera vez, ética, quiero saber qué es eso. Es decir, una filosofía, una costumbre, una disciplina o una conducta humana. Eso es lo que nos quiere dar a entender a nosotros. ¿Cómo debemos de nosotros comportarnos? ¿Verdad? ¿Cómo debe de ser nuestro comportamiento? Ya que venimos del mundo, la Biblia no nos deja, hermanos, en la oscuridad o en las tinieblas, sino que nos da la luz en cómo nosotros nos debemos de comportar. Terminando aquí en Hebreos, es una epístola muy profunda, muy preciosa, de las sombras que dejó el Antiguo Testamento. Y aquí en este capítulo 13 miramos la llamada ética cristiana, la ética cristiana cotidiana, porque es de cada día. Y aquí es donde miramos nosotros, donde Dios nos moldea, ¿verdad? Su palabra nos anima en casos a seguir adelante en hacer el bien, como también a veces nos corrige con ternura, nos reprende suavemente la palabra de Dios cuando le servimos al Señor. Y aquí nos va a corregir la palabra de Dios en algunas cosas que debemos de nunca olvidar. Una de las cosas es el amor. Debemos nosotros siempre de no olvidar de amarnos los unos a los otros. Venimos de un mundo muy áspero, muy difícil. Venimos de diferentes tiempos, de diferentes grupos donde nosotros nos congregábamos quizás antes en el mundo. Y quizás en esos lugares donde antes nos congregábamos era muy diferente al amor. Era más que todo la venganza, el odio, la envidia, ¿verdad? Estas son las cosas que surgen en las grandes corporaciones profesionales, donde muchas empresas sufren de eso y nada se puede hacer. Se trata de ayudar lo más mejor posible, pero siempre va a haber envidias, murmuraciones, a personas que se traicionan por trabajos o por posesiones en sus áreas donde ellos viven, la competencia, los negocios donde están compitiendo entre unos y otros para lograr más, ¿verdad? En las ganancias mundanas. Pero aquí el Señor nos enseña a nosotros que aunque nosotros venimos de diferentes tiempos y que venimos del mundo, que no olvidemos amarnos los unos a los otros.
Estamos hablando de la comunidad. Este es uno de los puntos, la comunidad y la hospitalidad. Que nosotros miremos como iglesia de no olvidar de tener estas características. No me tengo que olvidar yo de siempre abrir las puertas, ¿verdad? Y tener mucho cuidado también y mucha precaución también como cristiano. ¿A quién le voy a abrir las puertas? Porque también hay unas partes en la Biblia, como en la epístola de Juan, en el capítulo, en la tercera epístola de Juan, si usted quiere ir ahí a su Biblia, usted se va a dar cuenta ahí donde no debemos de darle la bienvenida a todos, pero que sí debemos de darle la bienvenida a los hermanos en Cristo. Y muchas de las veces puede ser igual con los dos. Puede ser que no damos la bienvenida a veces a los hermanos como debemos. Y tampoco le damos la bienvenida a los que están afuera, ¿verdad? Y Dios quiere que nosotros seamos hospedadores con todos, que tengamos mucho cuidado, que usemos, yo creo mejor decirlo así, discernimiento, que la iglesia use discernimiento, discernir con mucho cuidado, ¿verdad? Y tener mucho cuidado en esto. El apóstol Pablo nos exhortó muchas veces de permanecer en el amor fraternal, de no olvidar que somos una iglesia y que el amor era lo que nos iba a unir. Yo creo que no hacemos lo suficiente. Yo creo que todavía no hemos ni iniciado en ayudarnos los unos a los otros. Me siento culpable con la necesidad de querer ayudarles a ustedes más, no nomás a mi familia, no nomás a los que están cerca de mí, no nomás a ellos, sino también a la iglesia, de ayudar más a la iglesia, a los hermanos, a las hermanas, a los jóvenes, no nomás en consejos, ¿verdad? En mucho, ¿verdad? Yo soy culpable, yo siento la convicción de que yo necesito ayudarlos a ustedes más y estar presente en esos tiempos difíciles. Créanme lo que cuando uno viene del mundo, hermanos, uno tiene que ir a la palabra de Dios todos los días, todos, no nomás el pastor, todos, porque somos, como dice la palabra del Señor, oidores olvidadizos. Y la Biblia nos enseña a no olvidar esto. Dice la Biblia, si nos enseña la Biblia que no debemos de olvidar esto, significa que hay posibilidades de que podemos olvidarlo. Dice, permanezca el amor fraternal, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron, ¿verdad?, ángeles. Y esto es algo muy interesante, pero lo vemos también en la Biblia, cuando vamos a Génesis, en el principio, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta que Dios nos deja el ejemplo del patriarca, ¿verdad? El padre de la fe que hospedó a estos tres y que también su sobrino tuvo la dicha también de tener respeto a esto. Entonces, hay posibilidades que esto puede pasar. Hay una posibilidad de que podemos nosotros hospedar a un siervo de Dios, sirviéndonos los unos a los otros, que es algo muy especial que Dios nos demuestra a nosotros. No sabemos. Esto pasó en el Antiguo Testamento, esto pasó en Génesis, y a nosotros nos lleva allí a mirar estas cosas para que nosotros también miremos esto con mucho cuidado y que lo miremos, ¿verdad? Y que lo podamos poner en práctica. Nos damos cuenta que dice, acordaos de los presos como si estuvierais presos. Nos damos cuenta, nosotros amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros midimos las cosas así, es muy fácil para que nosotros hagamos un ajuste a cómo no lo hacemos. Como tú quieres ser tratado, trata a tu prójimo. Si tú quieres que tu prójimo te trate bien, con ternura, con cuidado, con respeto, quizás con una poca de atención cuando se requiere ese tiempo, así tú también. Y podemos a veces ser olvidados y necesitamos nosotros ser recordados de nuevo otra vez. La teología es muy buena. La teología en Hebreos que nos demuestra toda
la interpretación en lo que significaba todo para llevarnos a nosotros a Cristo Jesús, que Él cumplió todo una sola vez, es preciosa. Y yo puedo estar sentado ahí estudiando la palabra de Dios, escribiendo, investigando las definiciones de ciertos versos, quizás ciertas palabras, lo que significaba para profundizarse uno mejor en el entendimiento. Pero aquí nos lleva a nosotros a algo que debe de ser puesto en práctica, que nosotros no debemos de olvidar. No olvidar de estas cosas. Como una comunidad cristiana, la hospitalidad, el amor fraternal, el Señor nos ha llamado a amarnos los unos a los otros. Cuando vamos nosotros al verso 4 y 6, miramos nosotros la pureza y la satisfacción en el matrimonio. Miramos que estas cosas también se pueden descuidar. A través del tiempo, a través de las experiencias que hemos tenido, nosotros podemos ayudar a otros que son más jóvenes para tener este cuidado. A veces nosotros pasamos por experiencias en la vida y que son muy efectivas cuando podemos compartirlos con nuestros hijos para ayudarles a ellos, para auxiliarlos a ellos de una derrota o de un divorcio o de una separación o de un fracaso en la vida. Estuvimos nosotros hablando este viernes concerniendo la decisión que tomó Abraham, ¿se acuerdan ustedes? Estábamos hablando un poquito de que entró la desesperación al momento que Dios había dado la promesa, los años pasaron y parece supuestamente que fueron más de 10 años ya que habían pasado y que esa promesa no se había todavía cumplido en la vida de Abraham y de Sarai. Y que ellos se entraron en una desesperación, el heredero no se veía, el hijo no se veía, quizás ellos intentaron y no se veía nada. Entonces ella entró en una desesperación. Abraham, ¿verdad? En su debilidad como hombre, escucha el consejo de su esposa y toma, ¿verdad? Ese caso, lo apresura rápidamente de corregirlo, ¿verdad? Para que tenga y pueda tener él un heredero. Quizás estuvo pensativo antes de seguir en eso, pero lo hizo. Y hubo consecuencias después. Aprendimos el viernes que pueden a veces ver consecuencias, ¿verdad? Cuando nosotros queremos adelantarnos en la vida. El matrimonio no es fácil. Yo le puedo decir, yo tengo más de 30 años de estar casado y no es fácil. No ha sido fácil para mi esposa, ¿verdad? Lidiar conmigo y no ha sido fácil para mí tampoco. No de no lidiar con ella, sino de vivir los dos juntos. Dos mundos unidos en un matrimonio. Aquí nos damos cuenta nosotros que la Biblia nos enseña que es algo muy especial el matrimonio. Es algo santo, es algo puro, es algo que la Biblia nos anima a todos a que lo consideremos, pero con mucho cuidado, mirando de que la fornicación y el adulterio Dios va a juzgar. Entonces la iglesia debe de abstenerse de estas cosas paganas, mundanas, de la fornicación y el adulterio. La Biblia nos aconseja de que si no podemos vivir solos y en ley de lo que Dios nos enseña, podemos casarnos, deberíamos de casarnos ya. Es algo que no va a ser fácil, yo creo, ¿verdad? Detrás de este púlpito, yo creo que nosotros como pastores no aconsejamos lo suficiente a las parejas antes de que ellos vayan a tomar ese paso. En muchos casos a veces no hay ni consejería y parece que entran en un cuarto oscuro y no saben lo que hay en el cuarto hasta que prenden la luz. Al momento que prenden la luz empiezan ellos a descubrir que hay muchas cosas que ellos no sabían que habían en ese cuarto y empiezan a darse cuenta de esto y de esto. Hay casos donde hay padres que tienen ese don, ayudan a sus hijos y los hijos pueden superar en sus matrimonios y pueden lograr vivir por muchos años juntos y pueden comprenderse los unos y los otros, pero hay casos donde no hay padres así. Hay casos donde las parejas están solas y hay casos donde a veces no hay
reuniones en la iglesia donde ellos asisten, la fe no está ahí, mejor decirlo así, no hay fe cristiana y estos matrimonios pueden quizás ir hacia un fracaso. Aquí nos damos cuenta que Dios honra al matrimonio, Dios ha puesto una bendición muy especial en el matrimonio con el hombre y la mujer, pero Dios va a juzgar la fornicación y el adulterio. Y aquí nos enseña la iglesia, la Biblia, a los jóvenes también, quizás aquí es donde les enseña a que eviten esta fornicación, a que eviten el adulterio en el matrimonio en caso de que haya esa clase de tentación, de que tengamos cuidado, porque Dios mira estas cosas. Miramos nosotros en Génesis viernes y nos dimos cuenta que la palabra de Dios nos revela de que Dios mira y que Dios escucha. Debemos de tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Yo digo, Señor, perdónanos. A veces yo digo, Señor, perdóname, Señor, porque tú miras, ¿verdad? Y tú escuchas también. No, gracias a Dios por Cristo, yo digo. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Gracias a Dios por la sangre de Cristo Jesús que nos cubre y nos libra del juicio. Bendito sea Dios que quizás pueda venir a nosotros de un Dios que es santo, porque estamos hablando de un Dios que es santo, hermanos. Por esa razón yo digo esto. Aquí nos damos cuenta también en el verso 7 y 9, el liderazgo y la constancia de Cristo. El liderazgo y la constancia de Cristo. Ya salimos de la teología del Antiguo Testamento y estamos entrando en algo cotidiano. Y en el verso 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta y imitad su fe. Hermanos, yo me siento con una grande responsabilidad al momento que yo leo eso. Yo no sé qué será su reacción, pero la Biblia nos demuestra a imitar a nuestros pastores. Me siento con una carga tremendamente grande. En años pasados quizás no tanto. Pero ahora yo miro la grande responsabilidad de que yo tengo que tener cuidado porque ustedes me están mirando, pero no me están mirando para juzgar, porque yo sé que ustedes me aman y yo los amo a ustedes también, sino que ustedes están mirándome para dónde voy yo, porque posiblemente ustedes puedan también imitarme a mí también en este caso. Entonces tenemos como pastores una grande responsabilidad de que tenemos una iglesia que nos está mirando y que la Biblia nos deja a nosotros aquí, hermanos, esto, de imitar a nuestros pastores. Yo creo que ahí le deja una grande responsabilidad al pastor a tener que precaución. Seguir al pastor es un grande privilegio cuando uno puede tener un pastor, tiene uno un pastor que le llama pastor, imita lo que él hace, en lo que él puede ver. Él ora. Él lee la Biblia, él lee la Biblia. Es fiel en la iglesia, él es fiel en la iglesia. Y estos son los ejemplos que el pastor deja. Aquí el Señor nos deja algo visible. No miramos a Cristo, el Señor está a la diestra del Padre. No miramos a Dios porque Dios es Espíritu. No miramos al Espíritu Santo, al menos de que se manifieste el Espíritu Santo. Pero aquí nos deja la Biblia algo visible que nosotros debemos de seguir, de imitar a nuestros pastores. Imitar a nuestros pastores. Y yo sé, iglesia, yo sé, asamblea de oración, que esto es algo como un shock, ¿verdad? Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y aquí otra vez se vuelve a repetir, a imitar a nuestros pastores. No sé usted, pero es un privilegio grande de poder imitar a un pastor. Es un privilegio grande estar bajo la sombra, no de tan solo de Dios, pero también bajo las oraciones de su pastor. Porque si hay una cosa que aquí la Biblia nos va a dejar a nosotros cuando leemos este capítulo, nos va a dejar a nosotros lo que hace el pastor, la responsabilidad del pastor. No nomás es imitarlo porque sí, sino es imitarlo por la razón dada de que él es alguien que Dios ha puesto para orar
por sus almas. Y si es algo que un pastor, yo creo, debe de tener, y que todos debemos de saber, es de que un pastor debe de tener el amor y el interés de que las almas sean salvas. Y que la meta es de que todos logremos un día a estar en gloria con el Señor. Hermanos, yo antes leía yo aquí esto, pero ahora ya que lo leo otra vez más, con la ayuda del Espíritu Santo como oramos, miro yo que tenemos una grande responsabilidad como pastores de almas, que Dios ha escogido, que ha comprado con la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuántos de aquí somos comprados con la sangre de Cristo Jesús? Solamente por medio de la sangre de Cristo Jesús, no de corderos o de macho, cabríos o eso, no vamos a poder heredar nosotros ninguna salvación por medio de eso. Sino por medio de la sangre de Cristo Jesús que nos ha salvado. Cuando cantamos nosotros los himnos con mucho entendimiento a través de la palabra de Dios que nos ayuda a entender, podemos nosotros glorificar a Dios más mejor cuando cantamos los himnos y apreciar más la obra que el Señor hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos ha ayudado a entender y valorizar la sangre de Cristo Jesús, la vida que Cristo Jesús vivió y que llevó a la cruz del Calvario, nunca mereciendo el sacrificio y la paga que Él tuvo que pagar por usted y por mí. Ahora solamente lo único que se va a requerir es de que usted tenga suficiente fe, que no la va a poder tener al menos de que Dios le ayude. La suficiente fe para creer que Él pagó el precio por usted. Y no dudar, hermanos. Hay algunas iglesias que se atreven a dudar. No dudar ya de que mi nombre está ya escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Aprendimos hoy en esta mañana que Él nos eligió a nosotros y no nosotros a Él. Él es el que nos ha dado la fe, que es una fe divina, que cada vez que escuchamos un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas desde el inicio, ha sido Dios el que nos ha ayudado. A veces nos podemos desviar un poquito, a veces nos podemos ausentar del grupo un poquito, a veces podemos, hermanos, dudar en algunas cosas un poquito, o mucho quizás, pero Dios nos trae otra vez para atrás. Venimos de diferentes nacionalidades, de diferentes lugares, de diferentes tiempos, vinimos a los pies de Cristo, pero yo confío y yo creo que yo soy salvo. ¿Usted cree que usted es salvo? Amén. Debemos de creerlo, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por nosotros, como nuestro sustituto, bendito sea Dios. Hago yo el énfasis en esto, hermanos, porque esta es nuestra salvación, Cristo Jesús, que fue predestinado aún antes de la fundación del mundo para que así fuera. Y gracias a Dios por el bendito Santo Espíritu de Dios, que a través del apóstol Pablo nos enseña que todo esto lo permitió, porque a veces hay casos, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió el pecado, sabiendo bien que el pecado iba a traer la muerte? Porque Dios va a demostrar su misericordia a toda la raza humana. Su misericordia se extiende aún hasta con los que no son salvos, para disfrutar de lo que los salvos pueden mirar hoy con la ayuda del bendito Espíritu Santo. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Él no cambia. A veces yo me puedo sentir muy animado y a veces puede haber casos donde no me siento muy animado. Leo la Biblia, pero no la leo con el ánimo que la leí la vez pasada, pero la leo la Biblia. Ha habido casos donde a veces leo la Biblia y a veces digo, Señor, pero ¿cómo puede ser esto? Cuando hay veces casos donde puedo leer la Biblia y lo creo y lo absorbo todo y lo estoy creyendo y estoy siendo impactado. Lo que quiero decir es de que nosotros podemos cambiar, hermanos. El hombre cambia sus emociones, somos humanos que nos emocionamos, nuestras emociones pueden subir y pueden bajar.
Pero gracias a Dios le damos que las emociones de Dios, porque Dios no tiene emociones, Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. El verso 8 del capítulo 13 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Con eso lo sellamos todo. Con eso lo sellamos todo. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Hay precaución, tenemos que tener cuidado. De tener cuidado de estas doctrinas. A veces pueden infiltrarse doctrinas que no son sana doctrina. Y cuando nosotros los que estudiamos la palabra de Dios y tenemos una buena base doctrinal, que es sana doctrina, nosotros podemos distinguir y discernir lo que es y lo que no es. El diablo es muy astuto y a veces a nosotros aún también a veces nos quiere engañar, pero viene la palabra de Dios, viene Dios a través de su palabra, nos la trae. Su palabra, el Espíritu Santo nos ayuda y nos corrige y nos ayuda a entender estas cosas. Lo siento mucho por iglesias que no, pero gracias a Dios que aquí en Asamblea de Oración podemos estudiar la palabra de Dios, podemos aprender doctrina y podemos también aplicar esto aquí de tener mucho cuidado con diversas doctrinas que hay. Hay muchas iglesias, sí, y hay muchas iglesias que tienen una cruz y algunas no. Pero tenemos que tener nosotros mucho cuidado en lo que se está hablando, escuchándolo con nuestros oídos y discerniéndolo y filtrándolo a través de la bendita palabra de Dios. No se nos dio a nosotros la oportunidad de tener el tiempo y la capacidad de dividir la palabra de Dios como se dividió en tiempo antaño con estos hombres que oraron, hombres que Dios dirigió para ayudarnos a nosotros comprender estas cosas. Pero gracias a Dios que vivimos en un tiempo, amados hermanos, donde podemos hallar muchas ayudas para que nos ayuden en este desarrollo espiritual. No estamos en tiempos escasos. Tenemos una librería tremendamente profunda donde podemos nosotros estudiar la palabra de Dios y deberíamos estudiar la palabra de Dios, recordando siempre lo que las Escrituras nos enseñan. Entonces el primer punto fue la hospitalidad y la comunidad. El segundo punto fue la pureza y la satisfacción en el matrimonio. Como el Señor nos enseña, hallar satisfacción, le dice al hombre, lo exhorta, hallar satisfacción en su mujer, como la mujer hallar satisfacción en su hombre, que haya pureza en el matrimonio cristiano. El liderazgo, nos damos cuenta que la Biblia nos enseña en este capítulo, en el verso 7 al 9, liderazgo y la constancia de Cristo. Nos demuestra el liderazgo, la grande responsabilidad que lleva el pastor de que lo vamos a mirar al pastor y que tenemos que tener cuidado. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad tan grande! Mi esposa a veces me exhorta y me dice, ¿por qué no supiste eso antes? Pues yo no soy Dios. Dios es el que sabe todas las cosas. Yo voy aprendiendo, hermanos. Y también dependiendo en cuánto yo estudio. Por eso el pastor debe de estar siempre en las Escrituras. La responsabilidad de un pastor es tremendamente grande. Estar en las Escrituras, sirviendo a la comunidad, al pueblo de Dios, en las oraciones, ministrando a través de la oración, conforme las peticiones que escuchamos a veces de los hermanos, de ciertas situaciones en las que se hallan, orando por los matrimonios que no están todavía completamente los dos en la iglesia, nomás uno, orando por los jóvenes. Este es el trabajo, hermanos, del pastor, de discipular varones, preparar. Y miren, hermanas, yo les quiero decir algo, no las discrimino en ninguna forma, sino si ustedes pueden tener un buen esposo que dirige a sus hogares, qué contentas no van a estar ustedes, ¿verdad? Un esposo que no nomás es un trabajador,
pero que también pone orden en su hogar, que los hijos los tienen orden, que hay una orden, hay un respeto para usted, que él está consciente de las cosas de Dios. ¿Qué mujer no va a querer un esposo así? Todas las otras cosas vienen y van. Lo ser simpático, lo ser lo que sea, esas cosas van y vienen, pero estas cosas morales que no cambien, que mi esposo sea un buen padre, un buen esposo, uno que dirige mi familia, uno que cuida de mis hijos, uno que aconseja a mis hijos, uno que puedo confiar que el consejo de, porque hay padres que no aconsejan hijos, hay padres que no están nunca en casa. Hay padres que piensan ellos que el trabajo es como ellos están instruyendo a sus hijos y ya cuando sus hijos crecen, sus hijos están en el mundo, se pierden y el hijo siempre dice lo mismo: padre, tú nunca estuviste en el hogar, siempre estuviste trabajando, y culpan al padre porque nunca estuvo ahí presente. Pero qué bueno es, hermanas, que la Biblia nos ayuda a ver que está interesado también en que tengan ustedes un buen esposo, y por eso el discipulado es muy bueno, no discriminando el lugar que Dios le ha dado a la cabeza del hogar, de que Él es la cabeza del hogar, que no nomás es para proveer las finanzas, esto se aprende en la iglesia, sino que también es instruir a sus hijos, estar con sus hijos, aconsejando a sus hijos siempre para el bienestar de ellos. El dinero va y viene, pero los consejos de un padre, amados hermanos, en una edad temprana es muy menester, de una madre a su hija como de un padre a su hijo. Esto no lo vamos a ver en el mundo ya. Muchas de las veces vemos nosotros casos donde hay testimonio donde el padre no está en la casa. Se oye muy poco un consejo, se oyen más bien reprensiones, pero no se oyen consejos y cómo se le explica a su hijo, al hijo que usted Dios le dio, en cómo él se debe de comportar. Aquí miramos nosotros en el verso 10 también el sacrificio fuera del campamento, y aquí requiere un poquito más de explicación porque aquí estamos hablando de lo que Cristo hizo por nosotros. Aquí en el verso 10 y el 14 dice: tenemos un altar, aquí dice, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote. Por causa del pecado hay muerte, porque la paga del pecado hay muerte. Y vemos nosotros que esta es la causa. Los hebreos profundizaban ellos un poquito más que nosotros, y ahí es donde nosotros puede ser un poquito curioso porque queremos nosotros ver el significado de la sangre, el significado por qué hubo sacrificio, el significado por qué tuvieron que morir estos animales. Y aquí está, por el pecado. Pero no había ningún representante suficiente para poder representarnos a nosotros, como dicen, al 100. No había uno que podía representarnos a través de estos animalitos inocentes. Fijémonos bien que el animalito era ¿qué? Inocente. No había pecado. Y el que tenía que representarnos, y el judío lo que sabía muy bien era de que no había nadie que podía hacerlo así. Esto tenía que haber sido algo, una obra, algo de Dios, o una obra de Dios de enviar a alguien así que pudiera representarnos a nosotros para que nosotros pudiéramos tener el acceso a Dios. Si no, no íbamos a poder tener acceso a Dios, porque Dios era santo. Por eso tenían ellos un sacerdote. Y ese sacerdote entraba nomás, parece, una sola vez al lugar más santísimo. Ahí es donde miramos nosotros que ese sacerdote entraba por todo el pueblo para representar los pecados, no tan solo de ellos, pero de él también, con sangre que decía era ajena, que no era ni de él. Entonces había una imperfección de esa sangre que venía, que era derramada solamente por medio de muerte de un animal inocente que no había cometido ningún pecado. ¿Qué culpa tiene
o tuvo, hablo así, ese animal que no cometió ese pecado, pero que tenía la potencia para poder imperfectamente representarlo a usted y a mí ante Dios. Eso es lo que Dios demandó. Vida, muerte, por el pecado que entró por medio de Adán y de Eva. Ese pecado se transmitió a toda la simiente de Adán y todos venimos naciendo culpables ante Dios. Y todos necesitamos, con la ayuda del Espíritu Santo, a buscar a Dios como nuestro Salvador. Sin la ayuda del Espíritu Santo no nos interesa Dios, aunque es Dios un verdadero Dios. Aunque queda esta cuenta pendiente, la ignoramos como si no es, hasta que llega el día en que Dios nos ayuda a poder conscientemente reconocer a Dios. Es solamente por medio de la ayuda de Dios. Yo y usted estamos totalmente conscientes de que no podemos cambiar al hombre. Usted querrá cambiarlo, no lo puede cambiar, al menos que sea el Espíritu Santo que cambie el corazón de tal persona. Aquí miramos nosotros este sacrificio de este sacerdote, miramos el ejemplo, miramos que la iglesia aquí mira lo que Cristo hizo por nosotros. Estos hebreos quizás en ese momento, he escuchado yo, miraban a ciertos hebreos que estaban en desacuerdo de que Cristo era el Mesías, hacer estas prácticas y ir al tabernáculo o ir al templo, como le llamaron ellos, que ellos habían edificado y que Dios permitió que se destruyera mucho más después cuando Cristo ya había ascendido al cielo. Dios permitió que ese templo fuera destruido y hasta la fecha no puede levantarse ese templo jamás. Puedo ver la mano poderosa de Dios, que Dios nos ayuda a toda la iglesia, porque yo sé que en casos la iglesia puede estar en un desacuerdo. Hay congregaciones que creen que ese templo se puede edificar y hayan beneficio de que ese templo se va a levantar. Y quieren ver ese templo que se levante otra vez. Pero mirando lo que las Escrituras nos enseñan, eso no va a acontecer, porque Dios ya hizo lo que Él hizo. Ahora solamente esperamos la venida de Cristo Jesús, que Él venga otra vez por su iglesia, que venga Él otra vez por nosotros. El énfasis es Cristo, el énfasis es de que Él pagó el precio por nosotros. El énfasis es de que no olvidemos de que ya no somos del mundo, que somos de Cristo. El énfasis es de que nos amemos en amor fraternal, que nos amemos como queremos nosotros que nos amen a nosotros. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra de Dios. Aquí miramos en el verso 10, dice, tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Aquí estamos hablando con hebreos que conocían la teología y la instrucción de lo que significaba estas cosas. Ahora el escritor de Hebreos les dice a ellos, así como lo hacíamos antes, hagámoslo ahora con este cumplimiento de lo que Cristo ya hizo por usted. Confíen ustedes en eso, como confían ellos en eso, así ustedes lo pueden hacer ahora en lo verdadero, en este camino. Es algo increíble lo que Dios nos enseña. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiese su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis,
porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Aquí miramos también muy fácil y lo podemos resumir muy bien como nuestro maestro lo hizo. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y luego después dijo, y el segundo más grande mandamiento es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquí miramos las dos cosas que se pueden resumir así muy fácil. Ama a tu Dios y también ama a tu prójimo como tú te amas a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hoy en esta mañana el título de este mensaje fue Un Salvador inmutable en un mundo cambiante. Hoy en esta mañana estamos mirando nosotros las responsabilidades, la ética que Dios nos ha dejado hoy para no olvidarla, la ética cristiana, la ética de cada día, las costumbres y las disciplinas que nosotros debemos de llevar. Que no nos olvidemos nunca, amados hermanos, de que tenemos una grande responsabilidad hoy y de pedirle a Dios que nos ayude hoy a poder imitar a esos que tienen fe en la iglesia, a imitar a nuestros líderes, a servir al Señor como el ejemplo que Dios nos ha dejado. Que Dios nos ayude. Vamos así a ponernos hoy en pie y vamos a orar y pedir la ayuda de su Santo Espíritu. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor. Tenemos una grande responsabilidad al mirar lo que tu palabra nos enseña, Padre. Se nos dio la dicha de poder hoy estudiar aquí en Hebreos capítulo 13, Señor, y cada vez que lo miramos, Señor, cada día, nos recuerda, Señor, Padre, las responsabilidades que tenemos, que no vamos a poder cumplirlas, Señor. Sin la ayuda de tu Espíritu Santo, jamás no podremos, Señor. Por eso ahorita, en este momento, con corazones quebrantados y humildes, humillados por tu palabra, Señor, te pedimos tu ayuda, Padre. Ayúdanos, Señor. Tenemos una grande responsabilidad que no vamos a poder nunca llenar sin la ayuda de tu Espíritu. Tu palabra hoy nos ha alentado, nos ha exhortado, nos ha demostrado a no perder el enfoque. ¿Por qué estamos aquí, Señor? Venimos del mundo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Mañana vamos a ir al trabajo, vamos a salir a este mundo, Señor, ayúdanos. Es como una ola que viene grande sobre nosotros, Señor, y nos empapa, Señor. Es una ola grande y pesada cuando salimos al mundo, Señor. Los ejemplos no son buenos en el mundo. No hay nada que imitar, sino es superficial y pasajero. Señor, ayúdanos a imitar las cosas que van a permanecer para siempre, las cosas morales, espirituales, las cosas que a ti te placen, que te agradan a ti, Señor. Con reverencia y con mucho cuidado te pedimos a ti hoy en esta mañana que nos ayudes a todos. Empezando conmigo, Señor, hasta el más pequeño, hasta el más joven, hasta el más nuevo, Señor. Ayúdanos, Padre. Y estamos agradecidos porque estamos aquí por tu gracia. Estamos agradecidos porque tú nos amaste a nosotros primero. Estamos agradecidos, Señor, que no es por obras para que nadie se jacte, pero estamos agradecidos también, Señor, por Cristo Jesús más que todo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Bendice tu iglesia y ayúdala, Señor, al seguir adelante después de este servicio. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga a todos los que nos escuchen.